Hola, buenas tardes, saludos a todas y todos. Les damos la bienvenida a este primer espacio virtual de formación de 2021. Hoy nos encontramos en el espacio territorial de Miravalle, Caquetá. Estamos con Sara Triana del equipo TOAR. Ella es la persona que estaba acompañando al equipo y al enlace territorial de este espacio en la identificación, recolección de información y formulación de los TOAR para luego hacer el proceso ante la Secretaría Ejecutiva de la JEP, pero es un proceso que luego nos explicará Sara y pues vamos a hablar de ello. Ese es el tema del día de hoy. Le recordamos que este espacio se desarrolla en el marco del convenio 489 suscrito entre la JEP y la OEI, que busca hacer acompañamiento y asesoría jurídica integral a todos los excombatientes de las FARC-EP que comparecen ante la JEP. Entonces, pues Sara, bienvenida, muchas gracias por acompañarnos. No sé si quieras contarnos un poquito más de cuál es tu rol dentro del equipo del SAT. Listo. Bueno, básicamente nosotros somos un equipo de 3 personas. La coordinación está en cabeza de una de nosotras que ustedes tuvieron la oportunidad el año pasado justamente de entrevistarla, Natalia Ruano, Juan Manuel Martínez y estoy yo. Mi trabajo básicamente se basa, como tú lo dijiste, en trabajar con diferentes enlaces territoriales. Yo manejo cerca de 6 y bueno, aprovechamos la venida de ustedes como equipo de comunicaciones para trabajar con ellos un poco en capacitación, sobre todo para adelantar las actividades que solemos manejar virtual por el tema de la pandemia, ahora mismo pues presencial, y actualizarnos un poco en la información que tenemos con ellos directamente. Vale, pues les contamos que este es el primer piloto de un proceso de formación que queremos hacer de manera sistemática y continua en los espacios territoriales. Pues es nuestra primera visita en 2021 y Miravalle se ha destacado durante el proceso por la realización de TOAR y varias actividades que han buscado reconstruir el tejido social y vincular y fortalecer esas relaciones de la comunidad con los excombatientes. Por eso hoy nos encontramos acá y por eso también es importante que las demás personas en los otros espacios territoriales o en las ciudades o los NAR conozcan cómo ha sido el proceso en esta región para que pues, puedan también tener elementos de articulación y referentes en las experiencias. Sara, yo quisiera que empezáramos con una pregunta básica, pero que es necesaria siempre para trabajar el tema de TOAR. ¿Qué son los TOAR y pues cómo ha sido todo ese proceso para llegar a esa figura? Ok, bueno, sin duda la figura como todo ha sido una invención del Acuerdo Final de Paz. Yo creo que esta es una de las tantas que de cierta manera tienen más caracterización de ser una invención propia. Básicamente estamos hablando de trabajos, obras o actividades. Hasta ahí normalmente cuando los capacitamos hablamos de que son ese tipo de acciones, trabajos, obras o actividades. Todo el mundo se familiariza con los términos cotidianos, digámoslo así, pero el cambio, la invención viene a ser cuando empezamos a hablar de lo reparador o restaurador de esos trabajos, obras o actividades. Entonces un TOAR no va a ser otra cosa que un trabajo, obra o actividad que va a tener o beneficio o participación de víctimas o comunidades aledañas a los espacios o en los territorios en donde cada uno de los comparecientes y reincorporados estén haciendo TOAR. El proceso de constitución o conformación de los TOAR se viene desarrollando más o menos desde 2019. ¿Cómo ha sido? A lo que voy es cómo ha sido todo ese proceso con el tema de la pandemia, cómo ha sido el acercamiento con los enlaces, las comunidades. Digamos que tiene sus pros y sus contras como todo. De alguna manera la pandemia nos trajo una ventaja y es que empezamos a hacer uso de la virtualidad en la medida de las posibilidades porque como bien lo han visto ustedes acá en territorio es muy compleja la conectividad, pero esa conectividad nos ha permitido acercarnos un poco al tema de cómo clasificamos la información, qué tipo de información consideramos TOAR y qué no. Entonces en pandemia empezamos a hacer capacitaciones virtuales, en donde claramente la gente desde la comodidad probablemente de su casa estaba haciendo este tipo de actividades y empezamos a organizar con los enlaces en algunos espacios equipos, en otros trabajábamos directamente con ellos, recolectando un poco de información. Digamos que lo complejo ha sido eso porque claro, ellos recolectan información en los espacios directamente, ¿no? Ellos sí están expuestos a cuestiones de seguridad como bien lo sabemos, a cuestiones de información porque no todos los comparecientes están como en modo de entregarnos la información al respecto, pero ha sido un trabajo un poco arduo y a la vez ha sido, digamos, bonito. Hemos creado una guía
para hacer un poco más didáctica la recolección de información y buscar que ellos mismos, y con ellos me refiero a comparecientes y reincorporados, entiendan que es un TOAR, se lean esta guía y si responden esas preguntas, digamos desde allí, sean capaces de recolectar la información completa y se la entreguen a los enlaces para posteriormente que lleguen a nosotros. Claro, creo que eso es un acumulado importante que dejó la pandemia, porque bueno, en los espacios de diálogo que hemos tenido con las personas que están compareciendo, ese ha sido como el reto que tuvieron en 2020, cómo accedemos a las tecnologías, cómo nos conectamos, cómo participamos, y creo que ese también da cuenta de los esfuerzos y el compromiso que hay para aportar a la verdad, a la reparación y sobre todo a la restauración en zonas como Miravalle, donde históricamente había una muy buena relación entre la comunidad y pues los antiguos combatientes. En ese sentido, sabemos que se han dado muchas actividades, comunidad, excombatientes FARC. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? ¿Cómo ha sido ese proceso? Bueno, digamos en cuanto a actividades, actualmente hemos recolectado cerca de 27 actividades distintas. Hace falta aclarar naturalmente que las actividades que recolectamos no siempre cuando se empieza a hablar o a tener más información son un TOAR, pero de inicio no las descartamos porque no sabemos si lo son o no. De esas 27 que hemos recolectado, la gente ya ha empezado a entender un poco más que es un TOAR y se organizan. En Miravalle ha pasado mucho de este tema y ya tienen un poco más claro algunas de las personas que dirigen los espacios. Se organizan previamente, entonces ellos ya tienen la característica de que mi trabajo, obra o actividad va a ser con una comunidad o con víctimas. Listo, entonces ahora ¿qué vamos a hacer? Una de las actividades más importantes que han hecho en este tiempo fue en abril 20, si mal no recuerdo, hicimos una actividad de mercados. Entonces acá donaron mercados todas las personas del espacio. Después de la donación, no solamente de mercados, sino de víveres como plátano y de algunas de las cosas que ellos mismos cultivan acá, hicieron cerca de 30 mercados, si mal no recuerdo 60, y entregaron a una mesa de víctimas por un lado, pero también entregaron a un hogar geriátrico. Entonces ellos ya tienen claro que a las víctimas le dirigen la actividad, pero también se la están dirigiendo a la comunidad. Y aprendieron a documentar, hicieron videos, hicieron fotos, especificaron muy bien quiénes eran sus participantes y demás. Entonces hemos hecho bastantes actividades, aproximadamente hemos solicitado en certificación, si mal no recuerdo, 5, pero de esas digamos que seguimos trabajando, entre otras rafting, que es bastante popular en la región. Vale, sí, contarles también que en Miravalle hay demasiados proyectos productivos y la gran mayoría están ligados a este tema de la producción de alimentos y creo que eso impacta mucho también el tema de la sostenibilidad y tener una, digamos que dieta autónoma, pero también poder hacer ejercicios de solidaridad con los otros actores de la comunidad. Así es. Sara, ahora quisiera que nos contaras cuáles son las limitaciones del desarrollo del trabajo del equipo TOAR y también en campo, cuáles son esos, digamos que dificultades que existen. Bueno, sin duda lo que hablábamos hace un momento, la recolección de información es muy compleja, más que todo porque las actividades que recolectábamos en TOAR son actividades que se pudieron haber hecho desde el 2016, incluso un poco antes, desde el 2015 más o menos el Acuerdo Final de Paz lo ha establecido. Entonces, claro, ya han pasado cerca de 5 años, casi 6, de un montón de actividades que ha hecho Miravalle y que no tenemos recolección de información suficiente, o la tenemos pero la gente no está en el espacio y es muy complejo empezar a conocer qué tipo de información tenemos, si es verídica, cuánta información vamos a tener. Entonces creo que la recolección de información es el bache más grande y naturalmente, bueno, en Miravalle no pasa, pero en algunos otros espacios ir a otros territorios para recolectarla en tiempo de pandemia pues es mucho más complejo para los enlaces. Vale, quisiera que cerráramos con 2 preguntas. Bueno, una, ¿cuál es la evaluación que tú haces del proceso hasta la fecha en Miravalle y si quieres contarnos un poco en general del equipo? Y la otra también, cuáles son esas proyecciones o qué viene en el trabajo del equipo TOAR y también pues en perspectiva de lo que necesitan o hemos escuchado de requerimientos sobre pues, los procesos de los comparecientes. Sobre la primera pregunta, pues básicamente los retos dentro del equipo.
no solamente seguir recolectando la información, sino también, digamos, continuar un poco con la virtualidad, porque si empezamos a salirnos en 2021 de este tema de la virtualidad porque lo permita todo el tiempo, todo el tema de la pandemia, eso va a tener también la posibilidad de darnos una visión un poco más extensa, pero también el trabajo va a ser más extenso. Entonces creo que la organización metodológica para el 2021 va a ser un reto de cierta manera. En cuanto a los avances, bueno, hemos tenido bastantes. El equipo, cuando estaba constituido por Natalia y algunos otros compañeros, alcanzó a recolectar su información para cerca de 18 actividades, pero en ese momento no lográbamos completarlas. Es un reto que aún estamos trabajando, completar esas 18 actividades, y sin embargo ya se han radicado otras tantas. Entonces creo que en Secretaría Ejecutiva actualmente tenemos más de 40 radicaciones en solicitud de certificación. Evidentemente un reto desde la JEP es empezar a entregarnos estas certificaciones porque no tenemos muy claro el tiempo, por ejemplo. Ese es un problema que de alguna manera hemos identificado, más que todo porque el macrocaso 01, por ejemplo, pues ya están dando con el auto de determinación de hechos y conductas, y estamos cerca de una resolución de conclusiones donde deberíamos ya estimar cuáles son los TOAR que nuestros comparecientes han hecho, y es una cuestión que en Secretaría sigue un poco etérea. Entonces creo que ese es uno de los retos. Respecto de la segunda pregunta, que fue sobre Miravalle específicamente, pues nada, el trabajo metodológico, insisto, pues sigue muy pendiente. Creo que hoy o en esta jornada logramos tener una capacitación un poco no extensa en personal, pero sí tal vez logramos que entendieran un poco más el tema de los TOAR. Se les ha entregado la guía de recolección de información y creo que con eso ellos mismos nos empezaron a decir, mire, hemos hecho esta actividad que no habíamos recolectado, tenemos fotografías, empezaron a construir la historia, y creo que ayer se dieron cuenta cómo se construye una historia respecto del tema contextual para hacer los TOAR. Así que el reto de ellos, como bien lo dijo uno de los compañeros, Rodolfo, es concientizarse entre ellos mismos que estas actividades existen y deben realizarse en un punto, y también empezar a trabajar mancomunadamente con el enlace, porque creo que eso también puede ser una problemática eventualmente. Y sobre los demás espacios, insisto que el tema de la virtualidad y lograr no solamente mantenerla de cierta manera, pero empezar a ir a los espacios nuevamente para trabajar de mano con la comunidad y hacer un ejercicio como el que hicimos ayer y hoy en Miravalle, es un reto que definitivamente tendríamos que empezar a imprimirle. Vale, perfecto. Yo creo que este pequeño webinar, que hay que aclarar, es grabado. Infortunadamente las condiciones de conectividad no nos dan para hacerlo en vivo, pero no queríamos perder la oportunidad de la visita y contarles desde el territorio específicamente cómo se está haciendo el proceso de identificación, recolección de información de los TOAR, y creo que también podría servir como impulso para otros personas que están en este proceso de comparecencia y que tienen muchas dudas. Es importante aclarar que nuevamente son 3 personas en el equipo TOAR y que eso también a veces dificulta poder hacer una atención inmediata porque pues los recursos son limitados. Sin embargo, pues en el SAT tenemos la voluntad y los esfuerzos puestos en poder acompañarles y atender las preguntas y dudas que ustedes tengan. Si hay alguien que todavía, a pesar de que ya haya estado en un taller virtual o presencial, tenga dudas, ¿qué puede hacer o a quién se puede dirigir o cómo se comunica contigo, con Juan Manuel o con Natalia? Okay. Bueno, nosotros tenemos enlaces territoriales, como lo dije en un inicio, entonces creo que el primer momento al que tenemos que llegar es al enlace directamente. Si no tenemos comunicación con enlace porque el territorio es alejado directamente de los enlaces, la comunicación puede ser con nosotros directamente a través del correo toarfarc@gmail.com, creo que es el centro del correo, o con su abogado. Si tienen conocimiento naturalmente de su abogado y están llevando un proceso con ellos, también probablemente nos conozcan y llegarían a nosotros con miras pues a que absuelvan todas sus dudas. Vale, muchas gracias, Sara. Gracias a ti, Sandra. Le agradecemos al equipo de comunicaciones, a Consuelo Álvarez y a Juan Pablo Gamba, también a la comunidad del espacio territorial de Miravalle, por estar dispuestos a colaborarnos, a participar en las actividades, a contarnos su experiencia de las dificultades que han tenido en el proceso de reincorporación y también de comparecencia. Queremos contarles que este espacio ya es grabado, por lo cual ustedes no pueden enviarnos las preguntas por chat. Sin embargo, nos pueden enviar sus comentarios o interrogantes al correo jep342@contratista.com.
www.oei.org.co. Allí seguramente pues les vamos a dar una respuesta o haremos la orientación a quien pueda dársela de manera efectiva. Les agradecemos mucho su atención. Nuevamente les invitamos a seguir en el compromiso de mantenernos en el aporte a la reconstrucción del tejido social y la paz. Y en ese sentido, nuevamente esperamos verlos en un próximo espacio. Muchas gracias.